Hola, bienvenidos a la clase de mi aula virtual. En el día de hoy vamos a trabajar un poquito con lo que son las coordenadas cilíndricas. Habíamos visto en la clase anterior lo que son las coordenadas polares. Y en las coordenadas polares habíamos definido cuáles era la coordenada X y la coordenada Y. También habíamos dicho que había una distancia que llamamos R, en este caso aparece como P, relacionada con X. Y también hay un ángulo entre esta distancia y la coordenada. Dijimos entonces que esta distancia, a través de un triángulo rectángulo que se forma, iba a ser igual al valor de x al cuadrado más y al cuadrado cuando sacamos su raíz. También dijimos que el ángulo iba a ser entonces el arco tangente de y sobre x, simplemente la tangente a la menos 1. X iba a ser esta distancia y el coseno de este ángulo, y y iba a ser esta distancia y el seno de este ángulo. Definimos entonces. A partir de ello vamos a trabajar con las coordenadas cilíndricas, y la diferencia es que existe una coordenada z. La coordenada z sería igual para ambos. Tenemos entonces aquí una figura, un cilindro, que podamos observar ya con más detalle. Aquí tenemos entonces la coordenada y, la coordenada x, la coordenada z, la distancia r, que va desde el punto central hasta la circunferencia de círculo, y el ángulo que se forma entre ellos, es decir, entre esta distancia y la coordenada. Vamos entonces a observar en tercera dimensión cómo sería cada una de ellas. Aquí podemos ver perfectamente cada una de las coordenadas. La coordenada X, la coordenada y la coordenada Z. Los valores de cada uno de ellos, donde están situados tanto en X como en Y como en Z. Entonces hablamos en las coordenadas cilíndricas de que vamos a representarlo por la ordenada R, que es la distancia, el ángulo θ y z, las cuales van a hacer una proyección P en el plano XY. Las fórmulas van a ser entonces R coseno de θ, R seno de θ, esto para una para X y para la otra para y Z seguiría siendo Z. Las ecuaciones para transformar de rectangulares a cilíndricas serían, para conseguir el ángulo, simplemente la tangente menos 1 de y sobre x. Para conseguir el radio, sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y z seguiría siendo z. Si queremos transformar de cilíndricas a esféricas, vamos a tener entonces que la distancia va a ser la raíz cuadrada de r al cuadrado más z al cuadrado, que el ángulo sigue siendo el ángulo y que vamos a tener una tangente a la menos 1 de este radio sobre x. Vamos a ver un ejemplo entonces de cómo resolverlo.
Tenemos los siguientes puntos. Tenemos el punto 3, -3 y -7, que por supuesto son coordenadas cartesianas, X, Y y Z. Y queremos pasar la coordenada cilíndrica. ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero saber cuál es la distancia R. La distancia R, según la fórmula que habíamos visto, era simplemente x al cuadrado más y al cuadrado. En el caso nuestro tenemos que x es 3, sería 3 al cuadrado, y y es -3 elevado al cuadrado, lo cual nos va a dar 3 al cuadrado 9, más 9 sería 18, y la raíz cuadrada de 18 es simplemente 3 de la raíz cuadrada de 2. Y este sería el valor de R. Para encontrar a teta, pues solamente buscamos la tangente a la -1 de y, que es -3, sobre 3, y esto nos va a dar un valor que sería la tangente al arco tangente o tangente a la -1 de -1, cuando resolvemos esto que está aquí, y esto es igual a menos pi sobre 4. Z, por lo tanto, sigue siendo Z. Las coordenadas entonces cilíndricas, cuando las hemos pasado, cuando ya hemos hecho la conversión, es 3 de la raíz cuadrada de 2 menos pi sobre 4 y Z, que seguiría siendo -7. Lo mismo sucede entonces si queremos pasar de cilíndricas a rectangulares. Aquí tenemos un segundo ejemplo en donde tenemos los valores de la coordenada cilíndrica. Tenemos en este caso 2, tenemos 2pi sobre 3, que sería el ángulo, y el valor de z, que es 1. Para encontrar x, vamos a utilizar la fórmula que dice que es la distancia por el coseno del ángulo. Si la distancia es 2 y el ángulo es 2pi sobre 3, entonces x es igual a 2 coseno de 2pi sobre 3. Y cuando determinamos el coseno de este ángulo, nos queda que es igual a -1/2. Por lo tanto, x tiene un valor de -1. En el caso de y, sería simplemente la distancia por el seno de ese ángulo, es decir, 2 por el seno de 2pi sobre 3, y esto va a ser igual a 2 de la raíz cuadrada de 3 sobre 2, el cual nos queda raíz cuadrada de 3. Y en el caso de z, z sigue siendo z, por lo tanto es igual a 1. Es decir, que estos valores cilíndricos, cuando los pasamos a coordenadas rectangulares, simplemente van a ser -1, raíz cuadrada de 3 y 1, es decir, x igual a 1, que hemos visto hasta ahora. Vamos entonces a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Lo que tenemos aquí entonces es una imagen de un cilindro. Tiene un radio R y un ángulo θ. Ya sabemos que entonces un cilindro es una extensión de las coordenadas polares en 3 dimensiones, donde podemos ver X, también y por supuesto la coordenada Z. Culminamos entonces con toda la información de las coordenadas cilíndricas. Espero que les sea de utilidad y más adelante trabajaremos con ellas para determinar volúmenes en 3 dimensiones. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad para continuar con este tema. Que pasen todos un buen día. Hasta luego.